Hola, mi nombre es Mariana Nava y en este video compartiré mi experiencia sobre la ejecución, el control y el cierre del proyecto que desarrollamos durante estas 3 semanas para la empresa Gama. En primer lugar, es importante revisar el proceso de ejecución. En este proceso de ejecución, basado en lo que hemos visto en clase y en lo que también desarrollamos como equipo durante estas 3 semanas, realizamos los siguientes pasos para garantizar que fuera una ejecución efectiva y pues de buena calidad. En primer lugar, asignación clara de roles y responsabilidades. Al inicio del proyecto en sí, realizamos una matriz RACI para poder definir quién iba a ser pues, los responsables de ejecutarla, que básicamente fuimos todo el equipo, pero sobre todo también quiénes iban a ser los responsables particulares de aprobar y revisar cada tarea. En el caso particular mío, pues me tocó revisar el primer sprint y aprobarlo, y en los siguientes 2 sprints nos apoyó nuestro compañero pues Arturo, que tiene mucha más experiencia en la parte de desarrollo de software y que era el experto. También realizamos un seguimiento de los entregables. En esta parte, pues, utilizamos la metodología ágil, que fue la primera vez que lo utilizamos la mayoría del equipo. Y que en esta parte, pues, dividimos el proyecto en diferentes sprints para asegurar los avances, pues, progresivos. Y en esta parte también realizamos subtareas, las cuales se definieron un responsable y, pues, cada quien se hizo responsable de darle seguimiento. Y por último, pero muy, muy importante, tener una comunicación constante. En esta parte, pues, dentro del equipo teníamos nuestras reuniones diarias, las cuales nos permitían, pues, acercarnos y ver cómo íbamos cada quien en nuestras actividades individuales y también cómo podíamos colaborar como equipo para poder realizar todo el trabajo de una manera adecuada en cierto límite de tiempo ya establecido. Con esto pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa de control. En esta etapa, pues primordialmente como equipo realizamos uso de las herramientas de gestión que ya existen en Jira. En particular, utilizamos mucho el tablero Kanban. Este tablero nos daba una manera fácil, sencilla y práctica de poder revisar qué actividades nos tocaban a cada uno de los miembros del equipo en cada sprint, pero también nos permitía saber cómo iban esas actividades en relación a cómo afectaban las otras actividades del equipo. Podíamos revisar qué actividades ya estaban en progreso y cuáles ya estaban terminadas. También pues en esta parte entra un poquito en juego la parte de identificación y mitigación de riesgos, sobre todo ya hablando del caso particular del equipo. Vimos un tema de falta de comunicación con nuestro socio formador, pero como ya teníamos esta parte identificado, este pues, riesgo en particular, pudimos implementar la mitigación de riesgos, que se tradujo en tener sesiones más frecuentes con el socio formador para poder ir recibiendo un feedback constante y poder hacer las adecuaciones que fueran necesarias para que después cumpliéramos todos los requisitos del socio formador. Y que justamente esto entra en la siguiente parte, pues en el siguiente bullet point, que es justamente pues estos ajustes iterativos en base a la retroalimentación que nos daba el socio formador. Nosotros íbamos ajustando las actividades que teníamos pendientes para poder terminar en tiempo y en forma. Con esto pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa de control. En esta etapa, pues primordialmente como equipo realizamos uso de las herramientas de gestión que ya existen en Jira. En particular, utilizamos mucho el tablero Kanban. Este tablero nos daba una manera fácil, sencilla y práctica de poder revisar qué actividades nos tocaban a cada uno de los miembros del equipo en cada sprint, pero también nos permitía saber cómo iban esas actividades en relación a cómo afectaban las otras actividades del equipo. Podíamos revisar qué actividades ya estaban en progreso y cuáles ya estaban terminadas. También pues en esta parte entra un poquito en juego la parte de identificación y mitigación de riesgos, sobre todo ya hablando del caso particular del equipo. Vimos un tema de falta de comunicación con nuestro socio formador, pero como ya teníamos esta parte identificado, este pues, riesgo en particular, pudimos implementar la mitigación de riesgos, que se tradujo en tener sesiones más frecuentes con el socio formador para poder ir recibiendo un feedback constante y poder hacer las adecuaciones que fueran necesarias para que después cumpliéramos todos los requisitos del socio formador. Y que justamente esto entra en la siguiente parte, pues en el siguiente bullet point, que es justamente pues estos ajustes iterativos en base a la retroalimentación que nos daba el socio formador. Nosotros íbamos ajustando las actividades que teníamos pendientes para poder terminar en tiempo y en forma. Ahora quiero hablar un poquito sobre el reporte de avance y el reporte de cierre del proyecto. En primer lugar, pues el reporte de avance. En esto que incluimos nosotros, pues los documentos, pues bueno, es un documento que incluye el estado del proyecto, que incluye pues las actividades completadas, los riesgos identificados y mitigados, las tareas pendientes y los próximos pasos, que en esta parte pues nosotros nos apoyamos sí de un documento que ya teníamos en Word, sobre todo con la parte de mitigación de riesgos y esta investigación y pues, preparación que habíamos hecho desde antes de comenzar los sprints, pero también nos basamos y utilizamos mucho la herramienta de Jira para poder ir viendo el reporte de avance diario que teníamos, junto con las sesiones que teníamos a inicio de cada día. Adicionalmente, pues ya hablando un poquito del reporte de cierre, el cual es un documento que nosotros desarrollamos pues en forma y que también fue uno de los entregables que dimos al socio formador. Pues en este entregamos un pequeño resumen sobre los entregables completados, toda la documentación que le compartimos y pues la validación que tuvimos con el socio formador unos días antes de esta reunión final. También evaluamos pues el cumplimiento de los objetivos que habíamos establecido y las lecciones aprendidas tanto de manera técnica en cuestión de cuáles eran nuestras recomendaciones ya para la implementación del proyecto, así como una pequeña sección de nuestras conclusiones personales y de lo que habíamos aprendido durante estas semanas. Y ahora, reflexionando un poquito sobre cómo podemos asegurar que la ejecución del proyecto se apegue al plan original que teníamos. La verdad es que a nosotros nos funcionó mucho utilizar la metodología ágil porque nos dio este acercamiento a entender que no siempre el plan sale como lo teníamos planeado, sino que también necesitamos ser ágiles y flexibles en el sentido de poder adecuarnos a los cambios que llega a haber en el proyecto o a la retroalimentación que recibamos del socio formador. En esta parte, pues utilizamos, como ya había mencionado, la herramienta de Jira para poder pues darle un seguimiento continuo al avance que teníamos en el proyecto y también nos sirvieron muchísimo las reuniones diarias que teníamos como equipo para ver cómo íbamos, qué habíamos hecho, qué faltaba y también las reuniones pues casi 2 veces a semana que tuvimos con el socio formador para poder tener una retroalimentación constante. También, hablando un poquito más de la planeación, nos sirvió mucho definir hitos clave, tener fechas de entrega claras en cuanto a qué íbamos a hacer en cada uno de los sprints y cuándo terminaba e iniciaba cada uno de los sprints, porque de esta manera pudimos realizar una planeación adecuada y al final de la última semana pues teníamos muy poco carga de trabajo, lo cual nos permitió pues hacer todas las ecuaciones que el socio formador nos pidió y pues también poder cerrar el proyecto de la mejor manera. Y por último, también otra cosa que quiero mencionar y que es súper importante y que ya vimos que sí sirve bastante es la gestión de riesgos. En esta parte, pues nosotros, considero yo, realizamos un muy buen trabajo en la parte de contestar y negociar con el socio formador
programador para que al final del día él estuviera satisfecho con los que nosotros le entregamos al final y que también nosotros pudiéramos desarrollar todos estos entregables durante este periodo de tiempo bastante corto, que fueron 3 semanas. Y bueno, ya nada más para concluir, la ejecución, control y cierre de un proyecto requieren una planificación estructurada, herramientas adecuadas y, más importante, una comunicación efectiva. Esto es fundamental. Este proyecto pues, me permitió personalmente aplicar esta metodología ágil, que es la primera vez que la aplico, y aprender justamente a gestionar pues, estas variaciones que pueden llegar a surgir sin afectar la entrega final. Esta información y todo esto que he aprendido me va a servir muchísimo ya en mi trabajo, porque justamente nunca me había puesto a pensar cómo puedo hacerlo mejor, porque muchas veces también tenemos esos pequeños cambios que van surgiendo y ahora ya sé qué puedo utilizar, qué herramientas, qué conocimientos necesito para poder manejarlos. Muchas gracias. Y bueno, ya nada más para concluir, la ejecución, control y cierre de un proyecto requieren una planificación estructurada, herramientas adecuadas y, más importante, una comunicación efectiva. Esto es fundamental. Este proyecto pues, me permitió personalmente aplicar esta metodología ágil, que es la primera vez que la aplico, y aprender justamente a gestionar pues, estas variaciones que pueden llegar a surgir sin afectar la entrega final. Esta información y todo esto que he aprendido me va a servir muchísimo ya en mi trabajo, porque justamente nunca me había puesto a pensar cómo puedo hacerlo mejor, porque muchas veces también tenemos esos pequeños cambios que van surgiendo y ahora ya sé qué puedo utilizar, qué herramientas, qué conocimientos necesito para poder manejarlos. Muchas gracias.